palabra de Dios número 1 y haciendo mención de lo que es nuestro concilio, la amada iglesia del Señor, Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostés. ¿Cómo nace? ¿Quién es ICAP? ¿Por qué nacimos? ¿Cómo estamos? Pero dice la Escritura que esto es para bien. Vamos a leer una cita muy conocida de todos, amados, en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, por favor. Primero de Samuel 7, 12. Escucho que hay 3 áreas reunidas. Área número 4. ¿Están aquí? Digan amén, hermanos, los del área 4. Qué bien. Área número 5. Gloria a Dios. Y área número 13. Bendiciones, hermanos. Yo creo que hoy ha sido una gran fiesta y seguimos en ella. El versículo a leer y a considerar es el que está en pantalla. Lo leemos todos a una voz, por favor. 1, 2, 3. Y le puso por nombre a esa piedra Ebenezer, una palabra en hebreo que quiere decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a orar al Padre Dios Todopoderoso. Te damos gracias porque este día nos permites estar una vez más hablando de la grandeza de tu nombre, oh Jehová. En ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, extendemos este tiempo de prédica para edificación de tu iglesia. Esperamos, Señor, que todos con un corazón verdaderamente contrito, humillado, podamos decirte gracias, porque hay un Ebenezer en nuestro concilio. Habiendo pasado 39 años, hoy podemos cantar Ebenezer. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, amados, y la gloria es para Dios. Bien, el caso que acabamos de leer es la actitud de un hombre victorioso. La palabra de Dios habla que hubo un profeta llamado Samuel, y este hombre de Dios que tiene el ministerio de profeta, pero también un ministerio sacerdotal. Samuel, el hombre que conocía la experiencia de haber sido criado a los pies de un hombre de Dios, de un sacerdote, quien fuera Elí, de una madre con sabiduría y con fe, como fuera Ana, y un padre que era Elcana. Samuel, que en sus 40 años de sacerdocio hace que la paz de Dios esté presente en toda la nación. Digan amén, hermanos. Pero hoy Samuel tiene que hacer un acto de reconocimiento a quien es dada la victoria o por quién viene la victoria. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había batallado en contra de los filisteos y habían obtenido una victoria total, una victoria digna de ser reconocida. El pueblo se cansaba y le decían a Samuel: no ceses de clamar por nosotros, oh Samuel, a Jehová nuestro Dios. Por nosotros clama para que nos guarde de mano de los filisteos. Hermano, pero Samuel tomaba un cordero, lo sacrificaba. Era un sacerdote de intercesión. Era un sacerdote que se ponía al portillo y a la brecha. Y después dice que cuando vieron los filisteos la victoria, porque eran derrotados ellos, la victoria de Israel, dice que huyeron, corrieron hasta lugares específicos. Pero dice que antes de otra cosa, Samuel invita al pueblo a hacer algo, a dar gracias a Dios. Porque dice: tomó Samuel una piedra y la puso entre unos lugares, Mizpa y Sem, y hace una inscripción grabada.
y pone la palabra Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Bien. Quizá alguien diga, hermano, pero eso es Samuel y eso es Israel. Nosotros ni somos judíos, ni estamos judaizando, por favor, pero somos la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos. Y como tal, dependemos del mismo Dios de Samuel. La Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Samuel tuvo que decir Ebenezer. Y hoy nosotros tenemos una razón, más que fuerte y poderosa. ¿Cómo no decir lo mismo que Samuel, Ebenezer? Si han pasado 39 años que Icab nació, llevamos un lapso de 39 años de vivir como iglesia cristiana apostólica Pentecostés. Y esto me recuerda la palabra de un gran hombre llamado Gamaliel. Gamaliel dijo cuando veían que perseguían al cristianismo: déjenlos por favor. Si esta obra es de los hombres, ¿qué pasa? Se desvanece. Pero si esta obra es de Dios, nadie la puede deshacer. Hermanos, ¿cuántos han querido hacer concilios con un pseudo liderazgo, con un autonombramiento, con una mentalidad un tanto de empoderamiento humanista? ¿Cuántos han dicho a manera de reto: hago mi concilio? Pero se les ha olvidado que el reino de Dios no es comida ni bebida. Se les ha olvidado que la obra no es del hombre, la obra es del Señor, hermanos. ¿Y cuál ha sido el precio de aquellos susodichos atrevidos en decir: yo lo hago, yo tengo, hay dinero, hay finanzas, soy capaz? Lo que han hecho es solo levantarse, pero con su humanismo se han levantado y con el mismo han caído. Pero hermanos, sin vanidad alguna, sin narcisismo ninguno, pero el concilio Icab podemos levantar nuestras manos y decir: prueba de que la obra no fue del hombre, prueba de que la obra es de Dios. Icab, han pasado 39 años. Y aquella pequeña semilla que nació un 4 de mayo de 1986 en una comunidad rural que es Acapalco, en lugar de decrecer, en lugar de ahogarse, ha crecido, ha ido cada día de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, para la honra y la gloria de Dios, hermanos. Amén. ¿Me dan un vaso de agua, por favor? Hermanos, si alguien me dijera: no, ha tenido derrotas Icab, no he dicho que no haya habido momentos adversos, pero yo pregunto: ¿qué obra, qué momento de triunfo llega sin procesos de dificultad alguna? Definitivamente todos pasamos momentos, los cuales están escritos, dice la Escritura, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí o no, hermanos? Así que, ¿cómo no decir que estamos en victoria? Si hace 39 años éramos 28 personas las que nos reuníamos aquella vez. Recuerdo aún la cita que tuvimos, 28 personas, un 4 de mayo. Usted dirá: a ver, pero cuéntenos algo más ahorita. Lo que quiero decir es que en 39 años no solo se ha dúo, trío, cuatriplicado. Ahora somos, hermano, para la gloria de Dios, 25 áreas activas en el país de México. Un promedio de aproximadamente 350 iglesias en el país. Aparte tenemos en 6 estados de los Estados Unidos iglesias del concilio Icab, 3 áreas establecidas. La parte 1, que es California y toda la bahía. La parte 2, que es la ciudad de Minnesota, Nueva York, Chicago, Illinois. Y el área número 3,
cerca de la misma capital de Texas. Ahí se establece el área número 3. Hermanos, junto con esto, sigue vigente, sigue en pie, sigue en el Concilio ICAP, otro país de Sudamérica. Acaban de retornar los misioneros que fueron, entre ellos el apóstol Gaby, como testimonio al país de Argentina, y sigue habiendo templos que dicen ICAP para la honra y la gloria de Dios. ¿Alguien puede decir amén, hermanos? Efectivamente, no podemos decir cabizbajos, no podemos hablar trémulos para decir, pues ahí vamos. No, mi hermano, perdóneme. Y no es egolatría, no, es reconocimiento como el que hizo Samuel. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. No podemos hablar de derrota. La Secretaría de Gobernación, con nuestro registro constitutivo 265/93, dará testimonio que somos el concilio entre los números más crecientes. Y no solo eso, algo que cuenta y es digno de decir Ebenezer, que nuestro concilio se mantiene con un expediente sin cifras rojas. ¿Me escucha? Nuestro concilio ICAP ante la Secretaría de Gobernación en 39 años no cuenta con expediente de cifras o de letras o de notas rojas. Es decir, no se nos puede señalar, acusar, demandar de ser un concilio de abusos o de alguna incorrecta actitud hasta hoy. Y no es que el hombre seamos perfectos, y no es que tengamos las capacidades extras. Solo podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Bien recuerdo, hermanos, que cuando ICAP nacía hace 39 años, muchos teníamos nuestro cabello negro y nuestras fuerzas eran muy grandes. Qué sé yo, algunos andábamos en los 25 años apenas. A hoy, como dice Eclesiastés, el almendro ya floreció. Y también estas columnas ya no soportan muy bien. Pero si alguien cree que por eso se estaba agotando el concilio, no. ICAP acaba de tener un evento donde más de 2,000 jóvenes del concilio se reunieron para alabar, para engrandecer al Señor y para decir: somos siervos del Dios viviente. Buscaron al Dios que santifica. ICAP tiene presencia juvenil y eso habla de una victoria más para gloria de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Quiero decirles con mucho respeto, hermanos, que sí hemos tenido momentos difíciles, ¿por qué no? Luctuosos también. Algunas veces alguien ha dicho: esto se va a acabar porque se murió el líder general, porque se acabó el apóstol aquel, porque tuvimos hombres de Dios, mentores que llevaron el camino y nos marcaban con su mentoría. ¿Y por qué no un Crescenciano Roa, que fue un paladín de la fe, nacido desde 1940 en Cristo Jesús, ya que él era desde 1920? Pero exactamente en el año 40 recibió a Jesús y es un hombre que se prepara para el servicio de un apostolado. ¿Alguien conoció a ese siervo de Dios, al hermano Crescenciano Roa? El Señor lo llevó en gloria a descansar. Porque escrito está ahí, dijo Jesús: el que me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Sé que ellos descansan en un lugar hermoso llamado el paraíso, como lo dijo Jesús. También tuvimos hombres de Dios en esta región precisamente. Un hombre que también yo llamo un titán de la fe, Claudio Espinosa,
que fue levantado no por hombres, sino por revelación de Dios, para ser uno de los apóstoles también del concilio ICAP. Si no mal recuerdo, son 5 años ya que están pasando. Y quizá alguien dijo: ¿qué pasó? ¿Por qué se los lleva la pandemia? ¿Por qué? ¿Por qué a sus líderes? ¿Por qué? Y no faltó, sin temor lo digo, quien se haya burlado de nosotros, porque señalaron a ICAP como si fuésemos algo que no tendríamos cobertura o cobijo divino. Pero hermanos, yo creo que el siervo de Dios no fue ni avergonzado ni derrotado, no. Él, como dijo Pablo en su segunda carta a Timoteo, estando preso desde Roma, el hermano Claudio dijo: guardé la fe, peleé la buena batalla y he acabado mi carrera. Alabado sea el Señor. Y él está con el Señor también. Decimos amén. Y la victoria siguió, hermanos. 2, 3 días después, no sé exactamente, un 4 de mayo precisamente, se nos viene un momento luctuoso también. Otro de los paladines, otro de los héroes, otro de los apóstoles del concilio, inolvidable, Librado Hernández, siervo del Señor, a quien yo reconozco como uno de mis grandes amigos. Jamás voy a olvidar que nos estábamos bautizando juntos. El mismo día que se bautizó en agua el hermano Librado, me bauticé yo en el año 1976. Nos bautizábamos en el río de Tecomalco y fuimos compañeros de milicia desde la juventud. Ya, qué admirable trabajo del hermano, viajando siempre. Fuimos a no sé cuántos viajes desde jóvenes. Y permítame decirle que el día que el Señor le llamó, yo dije: Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y muchas mentes quizás se hicieron la pregunta, pero lo que para nosotros parece inexorable, inexplicable, Dios tiene siempre una razón. Pero podemos decir que todo fue ni por el hombre, ni mucho menos por el adversario. Dios es el que ha permitido todas las cosas y nos ha demostrado que Dios ha sido con nosotros, que Dios ha guardado su iglesia, y a estos hombres les permitió terminar su carrera para llevarlos también al descanso de su gracia. Amén. Hermanos, alguien creyó: no tienen apóstoles. Quedan 2. Uno ya está viejo, el otro pues está joven, pero ya está huellapan. Hermanos, no importa, y este y aquel y todos nos podremos acabar. El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra nunca va a pasar. Y lo que es de Dios va a permanecer. Y Cap sigue diciendo: Ebenecer. Yo quisiera preguntar al área número 4. Por favor, si no es mucho pedirles, estén de pie, área número 4. Les pregunto, ¿creen que hay un Ebenecer para el área 4? Les cuento 3 y a la de 3 griten: Ebenecer. 1, 2, 3. El diablo dice: no griten eso. Ay, ¿por qué no lo vamos a gritar? No importa la amenaza, el ataque, la prueba, la lucha, seguiremos diciendo: Ebenecer. Tomen asiento, gracias. Área número 5. A pesar de los momentos difíciles, estén de pie. A pesar de lo adverso, momentos cruciales, ha habido éxodos, no solo con Cristo, sino hasta del concilio. Pero cuando alguien se va, tú te has ido al altar: Señor, ¿por qué se va? Y el Señor te ha dicho: ¿te quieres ir también? Y tú le respondes: ¿pero a dónde voy si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pregunto, área número 5, ¿tú crees que ha habido un Ebenecer en ti, en el área? Les cuento 3, 1, 2, 3. Tomen asiento.
Amados, no solo hablo de los momentos difíciles de la pandemia, hablo de horas adversas que el concilio hemos cruzado, hablo de tiempos donde ICAP hemos sentido que, oh Señor, parece que esto no tiene tu cobertura. Pero cuando más nuestra humanidad se ve enflaquecida, se presenta el poderoso de Israel y nos dice: aquí estoy para librarte. No se me olvida cuando ICAP nacía, hermanos. Acababa de nacer 4 de mayo del 86 y celebrábamos una convención. Y resulta que como estábamos nuevos, bueno, dijimos luego otra. Amén. Y que hacemos la otra y que nos vamos al campo deportivo. No sé a quién le tocó una en el campo deportivo. Amén. Y dijimos, bueno, hacemos la comida en casa de los hermanos Fierros, que están ahí colindantes con el campo deportivo. Y habla el hermano Fierros y dice: hermano, pero es que en mi casa pues no hay agua. Zacapalco, que hasta la fecha no es la metrópoli que usted cree, no tenía, ahora ya hay agua potable, gracias a Dios, ya es un adelanto. En aquel tiempo ni agua potable, toda era de los pequeños pocitos ahí. Y el hermano Fierro dice: hermano, pero yo no tengo un pozo que sea un manantial. Ejemplo, en la casa de usted, ahí en Zacapalco, sí tengo un manantial. Dice: mejor que sea la comida en su casa, allá no se acaba el agua. Digo: pero hermano, del campo deportivo hasta casa va a estar lejos para comer. Digo: pues la carreamos, aunque sean toneles, a ver en qué. Bueno, en eso habíamos quedado. Faltaba un día para que ya iniciara la convención. Y una niña fue la que dijo: tío, hermanos, se oye un ruido aquí en el pozo. ¿Cómo un ruido? Un ruido de agua. Shh. ¿Y eso qué es? Fueron y trajeron una lámpara y alumbran exactamente a la mitad de lo que decimos la luz del pozo, a unos metros. Salía de la pared del pozo hacia abajo un rollo de agua, hermano, pero no sé, pulgadas, hermano, esto, de 1,5 pulgadas, un rollo de agua saliendo. Hermanos, si aquí no hay tantas palmas, allá sí hubo, pero de veras. Los hermanos dijeron: ¿qué está pasando? Aleluya. No estaba Moisés en la peña de Oreb, pero estaba el Cristo de la gloria ahí en Zacapalco. Hermanos, nunca fuimos por ningún viaje de agua. Sacaron las cantidades que fueron necesarias, y el agua nunca se acabó para guisar, para lavar trastes, para todo. El hermano Chanito daba las bendiciones finales, ya en la conclusión daba solemnemente, ¿se acuerdan? Y que la bendición de Dios Padre. Y cuando daba las bendiciones, el pocito de agua le hace shh. No crea que fueron a poner una manguera de otro lado. No. El mismo que dijo: este es mi cuerpo, este es mi pueblo, esta es mi iglesia. Ese mismo nos proveyó agua para el evento. Hermano, prueba de que esta obra es de Dios, prueba de que estamos en Él y de que su voluntad se hace perfecta en nosotros. A su nombre. ¿Cómo no decir Ebenecer? A ver, área 13, no crean que se me olvidó. Pónganse de pie, 13, área 13. ¿Será que estamos emocionados? Alguien así dijo: estos de ICAP se emocionaron, pero eso lo dijeron hace 39 años. Yo sigo emocionado y voy a llegar emocionado a la presencia de mi Padre Celestial. Pregunto al área 13, ¿ustedes creen que Dios es digno que digamos Ebenecer? Les escucho, área 13. 1, 2, 3. Gracias, iglesia. Tomen asiento, tomen asiento. Amados, hablar de ICAP no es hablar del 4 de mayo para acá solamente. No.
Hablar de ICAP es hablar de la iglesia que nace desde Jerusalén. Si alguien te dijera, tú eres de los separados, de los hermanitos de ayer para acá, tu fecha es de hace 4. No. Entonces Dios permite que sea demostrada públicamente. Pero el nacimiento de la iglesia es, porque no hay tantas, la iglesia de Cristo es una, si es que somos parte de ella. Y quien no se sienta parte de ese nacimiento en Jerusalén, no es la iglesia de Cristo, llámese como se llame. Si nos hiciéramos con un espíritu ególatra creyendo que somos los únicos y de aquel día para acá, no, hermanos. Y solo somos el brote de la gloria de Dios, que así fue permitido porque el cuerpo de Cristo es uno. Quiero aclarar que la iglesia de Cristo no es una empresa. La iglesia de Cristo no es un organismo. La iglesia de Cristo es el cuerpo del Señor, hermanos. Yo no sé si se acuerdan que en la Biblia hay una cita, si me ayudan con ella en la pantalla, 1 Corintios, gloria al Señor. Primera a los Corintios 15:45. Y esto nos lleva a entender el plan perfecto del Señor. Así sentaditos en voz alta se los agradezco. Leanlo, 1, 2, 3. ¿Quién es el postrer Adán? A ver, hermanos que van al seminario, ¿a quién se le llama el postrer Adán? A Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver Jesús con Adán? ¿Por qué se le llama postrer? Eso quiere decir que hubo uno antes. Así es. Pero ¿en qué se parece el primer Adán al segundo? Alguien dice, pues en nada. No, Señor, claro que sí. Hermano, voy al grano y este es el día de aniversario. El primer Adán, dice la Biblia en Génesis capítulo 2, desde el versículo 18, así de rápido dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. A Dios le interesó e hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Y abrió en su costado y sacó un hueso de él, una costilla. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, no estoy casando a nadie, Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué hizo? Una mujer, sin morbo, y trájola a Adán. Y Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. Hermano, aquí está. De un costado de Adán nació una mujer, que fue después su propia esposa. Pues a la figura de aquel primer Adán, en Cristo está esta bella tipología, este bello ejemplo. A Cristo se le llama el postrer Adán, porque exactamente lo que le pasó al primer Adán le pasó a Cristo. No había iglesia hasta que no Cristo también fue llevado al madero. Adán se quedó dormido, también Cristo durmió, pero durmió en el sueño de la muerte. Pero para nosotros los cristianos la muerte no es otra cosa más que un leve dormir, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no, amados? Lo dice Jesús cuando llegó en el capítulo 11 de San Juan hasta Betania, cuando su amigo Lázaro había muerto. Dice: nuestro hermano duerme. Hermano, cuando me muera no digan: ay, se acabó la posta. No, digan: duerme. Y hoy que usted me avisen que se murió, no digan amén todavía. Pero voy a decir: nuestro hermano duerme solamente. Jesús durmió en el sueño de la muerte. Y mientras dormía pasó algo tremendo. Yo no sé quién recuerde
Ya le habían clavado sus manos al maestro, sus pies. Su corona ya estaba totalmente taladrada de espinas. Pero todavía se acercó un soldado romano. ¿Y qué pasó? Mejor lo leemos, por favor. Vamos a leer San Juan capítulo 19, versículo 34 al 37. Alabado sea Dios. San Juan 19, 34 ya dice: pero uno de los soldados le abrió el costado. ¿No se parece el caso al primer Adán? Con una lanza, y al instante que salió del costado, todos por favor, ¿qué salió? Sangre y agua. No dos gotitas como las pinturillas esas, por favor. Seguimos, 35, gracias. Y el que lo vio da testimonio. Claro, ahí estaba Juan al pie de la cruz, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Bendito Dios. 37 con este. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Muy bien. Salió sangre y salió agua. Aquí hay un significado poderoso: la sangre para redimir, la sangre para salvar, y el agua para limpiar, el agua para dar vida. Oh, mi hermano, pero ¿a quién le iba a dar vida? ¿A quién iba a limpiar? Hermano, ahí estaba dando con esa misma experiencia tipo Adán primero, el nacimiento de una mujer. Pero ahora no se iba a llamar Eva, ahora se iba a llamar iglesia. Conjunto de personas apartadas del mal. Dele palmas al Señor, aleluya. Ahí nació la iglesia verdaderamente. Ahí nació. Obvio, era el momento más crucial. Estaban en el monte Gólgota. Era la Pascua. Pasaron unos días, 49, y al 50º día se celebraba otra fiesta. Se llamaba la fiesta de Pentecostés, o de las semanas, porque se contaban 7 semanas. ¿Y qué se celebraba en esa fiesta? Las primicias. Luego entonces ahí en las primicias ya el Señor había resucitado, ya el Señor había ascendido al cielo y les había dicho: no se vayan. Pero eran poquitos creyentes, trémulos, cabizbajos, temerosos, porque tenían que saber que su Señor había muerto. Se fueron a un lugarcito que estaba fuera de la ciudad. Los que ya fuimos podemos decir a qué distancia. No estaba el aposento alto en Jerusalén, sino fuera de la ciudad. Y dice que estaban allá orando algunas mujeres, los apóstoles y otros cuantos. El número era, ¿cuántos? 120. Oh, mi hermano. Pero estando ahí, el Pedro que decía: ay, negué a Jesús. Estando ahí el Tomás que decía: ay, yo dudé de su resurrección. Estando allí todos los demás que decían: yo me fui, no estuve. Solo Juan estaba ahí diciendo: aquí permanezco, Señor. Pero de momento, hermanos, en un momento así, estaban unánimes, eso sí, gloria a Dios. Porque si no hay unión, no hay bendición, hermano. Juntos, en armonía. Y de momento dice Hechos capítulo 2 que descendió el Espíritu Santo. Vino un viento recio, vinieron lenguas de fuego en las cabezas, y en los 120 pasó algo. Todos empezaron a hablar en nuevas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, la iglesia primitiva estaba siendo naciente. Aquí estamos viendo el testimonio de cómo nace la iglesia, del costado de Cristo, pero en las primicias se presenta exacto las primicias. Pedro estaba entre ellos, pero alrededor habían venido de 16 naciones: partos, medos, elamitas, del Ponto, de Frigia, Pamfilia, cretenses, árabes, etcétera.
Y dice que cuando llegaron se empezaron a burlar. Dice, míralos, pobres de los que andaban siguiendo a Jesús, de que ya no lo tienen, ahora están locos. Así dicen de usted a veces. Y nada de que se achicopale, no, hermano. Los locos primeros empezaron desde la iglesia primitiva. Digan amén. Otros dijeron, están llenos de mosto, o sea, borrachos. Pero se levanta aquel que decía que tenía miedo. Ahora, con Espíritu Santo no hay miedo. Ahora ni al diablo ni a las huestes del mal se le tenía miedo, porque había venido el poder del Espíritu Santo. Y para eso es el bautismo del Espíritu Santo, para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. A su nombre. Se levanta Pedro y dice, no, a ver un momento. Estos que ven aquí no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, que en los últimos días Dios derramaría de su Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 28 dice que habría visiones, sueños y profecías. Hermano, no es nuevo que en ICAP haya eso. Si somos la iglesia que nació en Jerusalén, tiene que seguir habiendo eso. Yo sigo creyendo en sueños, en visiones y en profecías. Que haya algún deterioro y desorden, siempre lo ha habido y quizá lo vaya a haber, pero para eso está la doctrina, para establecer lo que Dios quiere ordenar. Alabamos a Dios. Pero ese glorioso día, ante la prédica de Pedro, yo diría la campaña internacional, se convierte en ¿cuántos, hermanos? Iglesia, usted lee la Biblia, Hechos capítulo 2. ¿Cuántos se convirtieron ante la prédica de Pedro? 3,000. Como que más de los que estamos aquí, ¿verdad? Más. Y se convierten en un solo sermón. Y hoy damos 3,000 sermones para que se convierta uno. Que Dios nos ayude. Haya un sermón y se convierte en 3,000. Eso lo hace la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Por eso no nos apartemos del origen. No nos vayamos fuera del principio. Sigamos siendo la iglesia primitiva. Y CAP no somos una iglesia de mayo para K86. No, entonces fuimos presentados como parte del cuerpo de Cristo al Padre. Pero somos desde aquella iglesia primitiva. Y damos gloria a Dios porque nació y nace una iglesia con victoria, con triunfo. A partir de ese día decían, órale, ya son 3,000. Amén. ¿Y qué creen? Les empezaron a llamar esos del camino nuevo. No tenían siglas, no eran una iglesia con una denominación. Se les llamaba los del camino. Los del camino nuevo. ¿Y cómo no iban a decir que eran los del camino si en San Juan 14:6 el mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí? Hermanos, esa iglesia llamada los del camino sigue creciendo. La palabra cristiano no existía, pero en el capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 26, escuchamos o vemos esta lectura. Hechos 11:26. Por primera vez, voy a pedir al área 4 que le dé lectura puesta de pie, por favor. Área número 4, lean esta preciosa lectura. 1, 2, 3. No se sienten. Primeramente se les llamó, ¿cómo? Por primera vez se les llamó cristianos. ¿Dónde? En Antioquía. Gracias, tomen asiento. ¿Por qué se les llamó a esa iglesia primitiva así? ¿Por qué se les declaró cristianos?
Ya no solo eran los del camino, ahora eran los cristianos. Fue de una manera lírica, burlesca. Se parecen a Cristo. Ah, qué ofensa. Mira, hablan como Cristo, perdonan como Cristo, aman como Cristo. Hay que ponerles un seudónimo, que se llamen cristianos. Ahora, cristianos. ¡Hey! Ahora, cristianos. Como que hubiera sido burla, como si los hermanos de la iglesia primitiva decían: dignos de llamarnos seguidores del Maestro. Quiera Dios que cada día nos parezcamos más a la imagen del Hijo de Dios. Y es que esa es la visión, iglesia. La visión no es solo ser congregados de una agrupación, no. Dice Romanos capítulo 8. Este es el propósito, que cada día nos parezcamos más a Cristo. Bien, hermanos, pues esta iglesia es crecida de una manera sobrenatural. La iglesia primitiva, ¿no cree usted que fue crecida por despensitas o por jugar básquet? No. El crecimiento de la iglesia primitiva fue de manera sobrenatural. Aún los enemigos parecían ser eso, y caían a los pies de Cristo rendidos, diciendo: ¿quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Hechos capítulo 9, déjelo así, solo lo recuerdo. Un hombre llamado Saulo de Tarso, ¿no era el enemigo? No perseguía a la iglesia, no estaba en contra, iba y sacaba y mataba. Estuvo en la muerte de Esteban y le puso su pie en la cabeza. Pero ¿qué creen? Un día camino hacia Damasco, una luz de cerca le resplandece, le deja ciego, y dijo estas palabras que ya mencioné: ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres? Y el viejo Saulo se convierte después no solo en el seguidor, sino en el apóstol de Jesucristo a los gentiles, el apóstol San Pablo, escribiendo sus 14 cartas a la iglesia después. Oh, mi hermano, el evangelio a través de una iglesia naciente no solo ganó 3,000 almas, sino, déjeme decirle, que se sigue extendiendo. Después de este caso, después de esta experiencia, todo Asia Menor, Macedonia, Grecia empiezan a ser inundados por el crecimiento de la iglesia primitiva. ¿Pero qué creen? Hermano, ICAP igual. Habíamos nacido un 4 de mayo 86, y resulta que para la siguiente vez los que habíamos sido 800 en la primera, para la otra éramos 1600, y esto se duplicaba, y más almas y más convertidos. Créamelo, no puedo decir jamás una mentira. El primer año de ICAP yo tuve que andar con el pastor Aaron Álvarez, quien le recuerde, como un reglete. Había muy pocos ministros y me tocó bautizar a mí en lo personal 1252 personas. Aquí, allá, 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 donde dije ya más no cuando me llevaron al río de la Maxinac. Y ya sabe por qué. Está helado, hermanos. Hermano, el crecimiento de la iglesia es una demostración de que la iglesia es de Cristo. La iglesia inicial, la iglesia primitiva, esto tenía como evidencia: eran añadidos a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Y en la iglesia ICAP no, esto sucedió, sigue sucediendo. Vengo de otra reunión de área, hermanos, el área número 3. Solo el área 3 tenía cerca de 1000 personas hoy reunidas. Y me decía un hermano, yo no sé qué está pasando, pero necesitamos otro terreno en nuestra iglesia. No cabemos, y somos más y más y más y más. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermano, que lo que es de Dios crece. Vamos no a las medias, no, vamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Por eso podemos decir Ebenezer. Amén.
Tengo hasta las 5:30, me dijeron, ¿verdad? Gracias. Amados hermanos, quiero recordarles que la iglesia primitiva en Hechos capítulo 6 establece diáconos, no monseñores, no cardenales, no papas, nada de esto. Por favor, la iglesia primitiva estableció, después de los apóstoles que habían sido llamados por Cristo, estableció diáconos: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Pero dice la escritura que el diaconado se vuelve una victoria porque los mismos diáconos estaban llevando el evangelio a diferentes lugares. Nuestro concilio ICAP cree en el diaconado por eso. Y sabemos que los diáconos no son ni de segunda ni de tercera, menos de quinta. Somos un ministerio en el Señor, hermanos. Déjeme decirle que en Hechos 8 se van hasta Samaria llevando el evangelio. En Hechos 9 otra vez repito la conversión de este gran hombre llamado Saulo, y se va a todo Asia Menor. En Hechos 10 se convierte el centurión Cornelio el romano, y siendo un gentil empieza a ver algo sobrenatural. ¿Y de qué manera? Permítame decirle que la experiencia fue también con el poder del Espíritu Santo. Es Pedro enviado por revelación, y si alguien no creyera en la revelación no sería la iglesia del Señor, porque estas señales van a continuar a los que creyeren, dice la escritura. Y déjeme decirle que en Hechos 10 la conversión del centurión Cornelio el romano y demás gentes fue por la misma guianza del Espíritu Santo. Hoy seguimos creyendo que Dios te puede enviar como nos ha enviado tantas veces. En Hechos 17, permítame decirle que en Hechos 13, estando reunidos, habla el Espíritu Santo y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo, los cuales quiero para la obra del ministerio, y los establece siendo maestros después como apóstoles de Cristo. Por eso el apostolado no solo es los 12 que estuvieron con Jesús, en este caso Bernabé y Saulo, el antiguo Pablo después, son establecidos por el mismo Señor como apóstoles. En Hechos 17 Pablo predica a filósofos, a estoicos, a epicúreos. La capacidad no solamente radica en haber sido un versado en alguna institución académica. La capacidad para ir a autoridades, para ir a gente de letras, es también por el poder del Espíritu Santo. Y fue como Pablo, sin temor alguno, en Grecia, en el Areópago inclusive, que era la parte importante de la ciudad, les predica sin temor alguno. Hermanos, ICAP está llegando a otros niveles también. No solamente estamos predicando en rancherías, que no tiene nada de malo ir ahí, vamos con amor. Pero también ICAP está llegando a ciudades centrales, a metrópolis, a capitales. Actualmente tenemos, hermano, 2 iglesias en la ciudad de Nueva York. Y de veras es algo maravilloso ver que ahí en Manhattan el concilio ICAP con su iglesia de Nueva York está creciendo para la gloria de Dios. Y se acercan muchos y dicen: ¿y cómo le hacen para establecer una doctrina tan rígida aquí? Es que la doctrina no es nuestra. Si fuera nuestra no sería aceptada jamás. Pero la doctrina es de aquel que sembró la palabra y ha caído en buena tierra, y nosotros la creemos. Decimos amén. Hermanos, estamos en un Ebenecer, yo lo creo. ¿Quién se puede poner de pie para decir conmigo Ebenecer otra vez? A ver, de pie, de pie, de pie. Sí, yo creo que todos podemos decir Ebenecer, pero pie, espero que estén de pie. Sí, porque de pie hay victoria también. Estamos en pie. Otros flaquean y caen, pero el concilio ICAP se sostiene y estamos en pie, porque no hemos confiado en el hombre, no hemos confiado en nuestras fuerzas, no hemos confiado en el caballo ni en el carro. Hemos confiado en aquel que dijo: vengan a mí que yo los hago descansar. Así que podemos decir Ebenecer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ay, yo escuché muy triste ese Ebenecer. Eso, así, con ganas, ¿verdad?
A ver, vamos a decir no contando, más bien como si fuera un río, desordenadamente, si quiere, en cuanto a, no coro quiero decir, pero que podamos gritar, Ebenezer, Ebenezer. 1, 2, 3, dígalo varias veces. Ebenezer, 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 Ebenezer. Aleluya, aleluya. Amén, tomen asiento. Hermano, año 33 fue cuando nace la iglesia y se va 300 años después, lo que se le conoce como la iglesia primitiva. Pero esto que le dije del crecimiento, de la bendición, no solo fue eso. Déjeme decirle que hubo hombres de la envergadura como lo fuera un Nerón. Todos sabemos que la palabra César no es nombre personal. César es el nombramiento de un puesto de gobierno que tenía Roma. El nombre era César y el puesto era Nerón, César Nerón. Pero este hombre se creía Dios. Nerón le daba odio a los cristianos porque dice, ¿cómo que a Dios le alaban? Alábenme a mí. Y los mandaba a traer. ¿Quién es Dios? Sus colegas los romanos se inclinaban. Tú, salve César, tú eres Dios, Nerón. Y él sacaba la pechuga. Sí, soy Dios. Pobre loco. Pero llegó con los cristianos de aquel tiempo, con la iglesia primitiva, y les dijo, ¿quién es Dios? Y los cristianos parecía que a la cuenta de 3 alzaban sus ojos y decían, aquel que vive para siempre, aquel que murió por mí en la cruz. ¡Oh! Y eso le daba coraje a César Nerón. Y dijo, y todo esto de seguro la culpa la tiene ese Pablucho. Lo mandó tomar preso. Y le dijo, a ver, Pablo, ¿es cierto que Dios vive para siempre? Sí, César. Estás muerto, Pablo. No importa. En Filipenses 1:21 dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en el versículo 29, por favor, a ver el 1:29. Gracias. Todos en coro, 1, 2, 3. Y cuando Nerón dijo, ¿con qué esto escribió ese Pablucho? Me las va a pagar. Y lo mandó. Tu sentencia es que te voy a mochar la cabeza mañana a tales horas. Está bien. Solo me haces más cerca mi llegada a la casa de papá. Adelante. Toma lo único. A ver, tu último deseo. Tinta y papel. La segunda carta a Timoteo la escribe preso en Roma, ya con su sentencia dictada. Pero ¿cómo le dice? Pero tú vela en todo, Timoteo. Soporta las aflicciones. Cumple tu ministerio. Haz la obra de evangelista. Yo veo como que le estaba pasando a esta feta. Síguele. Porque yo ya estoy a punto de ser degollado. El tiempo de mi partida ha llegado. Pero no llores, no te preocupes. Esos son los cristianos verdaderos. Hay quien, ay, me muero. No, sí, se va a morir. Está establecido, dice Hebreos 9:27. Yo me voy a morir también. Y usted también, amado. ¿O qué? ¿Quiere quedarse aquí en esta tierra para siempre? No, hermano, tanto calor, no.
Vámonos donde no va a haber vejez. Vámonos allá donde no habrá dolor. Vámonos allá donde será gloria sin fin. Por eso cantamos así, ¿verdad, hermanos? A ver, no se sienta en velorio, pero cante conmigo. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria sin fin ha de ser. Esa será gloria. Ya, porque si no van a llorar, hermanos. Amén. Es que con ese teclado tan profesional dan ganas de seguir cantando. Es más, Irán, me toca a mí la segunda parte de la alabanza, hijo. Por favor, Amados, ¿qué pasó con Pablo? ¿Lo mató Nerón, sí o no? Sí. Hermanos, y hemos tenido algunos decesos tremendos. Mencioné de estos hombres de Dios: apóstol Librado, apóstol Claudio, apóstol Chanito y más pastores. Y a veces alguien nos señala: oiga, pero el que haya llegado el momento del deceso no tiene que ver con una derrota. No, al contrario. Para nosotros es ganancia. Para nosotros es ver la gloria del Omnipotente. Porque eso fue la iglesia primitiva. Y si somos la iglesia de Dios, es igual a continuidad. Nerón mandó matar a Pablo, sí, lo degolló. Y no solo eso, este loco, perdón mi palabra, no es tan aceptable, pero no, se merece otra. Un día dice: hoy ni con matar a Pablo puedo acabar a estos cristianos. Pensó que matando al líder se iban a acabar los hermanitos. Se convertían más. Algunos decían: no creí cuando Pablo me hablaba, pero ahora que no está, aquí estoy como un verdadero paladín de la fe. Seguro estoy que muchos se convirtieron después de la prédica del hermano Roa, después del consejo del hermano Claudio, después de la enseñanza del siervo Librado. Sí. Entonces Nerón dijo: ya sé, voy a mandar quemar la ciudad de Roma. Y este hombre de mente mandó quemar Roma. Él mismo buscó sus secuaces y le dijo: hey, tú échale aquí gasolina y le prendes, y tú allá, y tú. Según él, organiza muy bien el incendio. Y sí, Roma en el año 64 es totalmente calcinado. Pero eso no es todo. ¿Qué hizo aparte de quemar Roma? ¿Qué hizo con la iglesia primitiva? La culpó. Le echó la culpa, ¿verdad? Gritaba con voz hipócrita y lastimera: ay, nos quemaron Roma, esos cristianillos. Ni le salían las lágrimas. A fuerza ni se puede. Dijeron contra ellos. Y empieza la persecución. Hermanos, pero para colmo queda loco, y de verdad loco, que ya no aguantó su conciencia. ¿Y saben cómo muere César Nerón? Dice el Señor: mía es la venganza, yo pelearé por ti. ¿Alguien sabe cómo murió César Nerón? Se suicida. Él mismo no le aguantaba la conciencia, le perseguía el mismo demonio de asesinato que él quería hacer con otros. Ahora lo hizo consigo mismo. Y va y un día y se mata Nerón. Encuentran una vergüenza de hombre, porque no era para un líder hacer lo que hizo. Oh, mi hermano, pero ya el enemigo tenía sus planes de persecución. Después viene Tiberio, después Calígula. Empieza una persecución con hombres como Decio, Tercio, Diocleciano. Definitivamente son años de dolor.
se vuelve un anfiteatro la misma iglesia de Cristo. No se mataban de 5, de 10, se mataban de cientos. Pero aun cuando mataban a muchos, la iglesia no pereció jamás. Estos emperadores romanos, por eso la palabra santa, iglesia católica, no tiene nada de santa. Fue Roma quien inventó los circos para poderse distraer matiendo a los cristianos en el centro. Fue Roma quien inventó con un espíritu sádico y hambre de muerte, soltándoles fieras a los cristianos, riéndose de ellos. Un hombre llamado Domiciano destierra al apóstol Juan a la isla de Patmos, y allí en el año 95, que es su destierro, pasa 18 meses solitario. Obvio, la isla de Patmos no era tan olvidada, sí había otras cosas, pero todo dedicado a la idolatría. Para Juan fue el momento crucial, pero a la vez el total cumbre de su vida ministerial, pues ahí Juan, porque la iglesia nunca iba a ser vencida, recibe la revelación del bendito libro de Apocalipsis. Hermanos, Roma se empecina, estos años se vuelven años de persecución, pero Dios hizo que hubiera hombres sucesores de Pablo, y no me refiero solo a Juan en Éfeso, no. Me refiero a Justino Mártir, a Clemente de Alejandría, a Tertuliano, a Irineo, a Orígenes, a Policarpo, que ellos fueron hombres que mantienen una victoria, una santidad y una firmeza. Tenían cómo responderle al mundo, a la iglesia de Jesucristo también. Y todos estos decían: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hermanos, pero ¿qué creen? Ante las persecuciones el diablo vio que no pudo contra la iglesia. La iglesia ICAP tuvimos muchas persecuciones. Yo recuerdo que cuando habíamos nacido reciente, mayo del año 86, alguien, no sé si esté aquí de Miacatlán, ¿hay alguien de Miacatlán aquí? La hermana, bueno, gloria a Dios. Exactamente en ese año, hermanos, habíamos nacido en mayo, para, ¿qué te gusta? Agosto, septiembre. Unas jóvenes de Miacatlán quisieron ir a Zacapalco a hospedarse, a hacer un ayuno, a tener un aposento de ayuno. Me dijeron, dije, adelante, hermanas. Hermanos, ellas son testigas porque estaban ahí cuando sucedió que alguien fue y nos roció gasolina dentro del templo del santuario en Zacapalco. Sobre el púlpito, las sillas, aparatos musicales, en el piso y bancas, la puerta principal que era de madera preciosa, todo, y prendieron fuego. Estas muchachitas habían ido a orar muy de madrugada, muy en la mañana. Cuando regresan, pastor, el templo se está quemando. Corro a ver el incendio, que era imposible de apagarlo. Hermanos, se acabó todo. Los mismos pisos que eran losetas de ónix brotaron. Todo quedó hecho basura. Y se reían. Mira, los divididos ya los quemaron. Que quede claro, nunca hubo una división. ICAP no nace producto de una división, no. Un día, por conservar la pureza de la doctrina. ¿Cuál doctrina? La conservación de la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál doctrina? La que escribe Pablo en 2 Corintios 6:14, de no unir yugos desiguales. ¿Cuál doctrina? La libertad en el poder del Espíritu Santo. Fue despedido y fuimos despedidos varios del concilio en el cual pertenecíamos. Pero el Señor nos dijo, hablando proféticamente, ni se sientan ofendidos, porque ha sido mi voluntad, porque yo quiero que nazca la iglesia cristiana apostólica Pentecostés. Hermanos, sí, las persecuciones vinieron y no solo nos incendiaron, hubo 1000 problemas y dificultades como la iglesia primitiva.
Pero así como hubo un Policarpo, como hubo un Tertuliano que sostuvieron la fe, aquí hubo muchos hombres que sostuvieron la fe también. En Chinameca un hombre, Carlos Tenango; en Hueyapan un Fausto García, ¿verdad? Y en muchos lugares, por aquí, por allí, en Tenencia, Michoacán, y en tantos lugares se levantaban hombres y mujeres diciendo: el Señor está con nosotros, no vamos a desmayar. Alabado sea el nombre de Dios. Amados, pero Satanás, que es astuto, dijo: no, ya con persecuciones no puedo. Y entonces levanta un emperador después de todos aquellos agresivos, llamado Constantino. Seguía con su idolatría humana porque él hizo Constantinopla en honor a él mismo. Pero ¿qué creen, hermanos? Cambió su estrategia de destrucción. El plan era el mismo, pero ahora de otra manera. No sabio, por favor, la sabiduría es buena. No inteligente, también eso es bueno. Lo hizo con astucia. Astuto el hombre. Dijo: a ver, ¿qué les parece que ya no persigamos a los hermanitos? Mejor nos vamos a hacer uno solo, que se haga iglesia y estado un solo cuerpo. Y ahora les vamos a reconocer, los vamos a traer a los tribunales para que se sienten con nosotros los césares. Ahora vamos a decirle a los pastores: son buenas personas, bienvenidos, con el entendido de que cedamos recíprocamente. Ejemplo, pues no les cuesta nada respetar mi imagen, mi monedita, no les cuesta. Y se le ocurre a Constantino, dijo: les voy a hablar de una visión, porque la iglesia cree en las visiones. Y dijo: yo tuve una visión. ¿Qué visión va a tener? Pero él dijo que tuvo una visión. Vi en el cielo. ¿Alguien se acuerda qué dijo que vio? Una cruz. Vi una cruz, así bien clarita, una cruz. Y oí una voz que decía: con este signo vencerás. Cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Mentirosote. ¿Sabe qué quería con eso? Te acepto, pero acepta mi costumbre. Te acepto, pero deja que meta mi basura en tu corazón. Y la iglesia trémula, falta de convicción y de alguna sabiduría, muchos, un gran porcentaje dijo: bueno, pues no nos cuesta nada estar aquí donde está Constantino, pues nos tratan bien, ya no hay persecuciones, la cruz pues está bien. Además, pues les decía: ¿que no ven que en la cruz murió Cristo? Ay, hermanos, y ahí la iglesia empieza a aceptar algo que nunca debió. Y hoy les digo, quiero que lea Gálatas capítulo 3, verso 13, por favor, en la pantalla. Gálatas 3:13. Ya estaba desde aquel tiempo de la iglesia, pero estamos hablando de que ahora empieza otro periodo. Ya no era la iglesia primitiva, acaba de dar lugar otro tiempo de la iglesia, desafortunadamente la iglesia medieval, ¿verdad? Y dice: Cristo nos... A ver, léalo usted mejor. 1, 2, 3. ¿Qué cosa era la cruz, el madero? Símbolo de maldición. ¿Sí sabía usted que Cristo, al llegar al madero, fue maldito por nosotros? Está escrito. Él llevó, como dice Isaías, nuestras enfermedades, cargó el pecado de todos nosotros. Aquí está escrito: todo aquel que fuera colgado en un madero sería maldito.
¿Por qué iba a amar la cruz la iglesia primitiva? Eso no lo entendió. Es tanto como si a alguien le mataran a su padre con una pistola y después dijera: "Ay, yo amo esta pistolita porque con esta mataron a mi papá". No. Decir amo la cruz porque de esta murió Cristo, no. La cruz no tiene nada de valor o de importancia. Hubo otros que murieron en cruz, que murieron siendo asesinos, violadores. Maldito el que fuera llevado al madero. Amamos no la cruz, al que murió en la cruz, hermano. A su nombre gloria, hermanos. Por eso cantamos: "Oh, yo siempre amaré a Jesús", no a esa cruz, a Jesús, a Jesús, a Jesús, a su nombre. Amados, y es aquí donde Constantino dice: "Ya los engañé". Y después les dijo: "¿Qué les parece que hagamos un homenaje a la mamá de Jesús también?". Pues era su mamá. Y Constantino mete el culto a María. Y ahí nace lo que después sería la ICR. ¿Me explico? Iglesia Católica Romana. Ellos no son de Jerusalén para acá, no. Ellos son del 300 para acá. Usted y yo sí somos desde el año 33. Porque las pruebas las tenemos desde aquel día. Y vino tristemente un decaimiento y se acababa la fe, se extinguía. Pero dije: bendito Dios. Y así llega una ola de emperadores, y Constantino lleva tanta vergüenza que se cumple lo de Romanos capítulo 1. Es larga la lectura, pero en Romanos 1 dice: "Porque no le dieron la gloria a Dios, habiéndole conocido". Habiendo conocido a Dios, no le dieron la gloria. La iglesia empezó a perder. Son años de mucho receso, de mucho oscurantismo, de un decrecimiento tremendo. Pero, hermano, donde abunda el pecado, sobrepuja, ¿qué, mi hermano? Y decimos Ebenezer. Se llega a 1483 y en Alemania, en una ciudad llamada Eisleben, nace un muchachito al que ponen por nombre Martín Lutero. Esto les da rabia a los hombres que no creen en los propósitos de Dios y dicen que estaba loco. No tenía nada de loco, más bien tuvo el privilegio de estudiar la bendita palabra de Dios. Es decir, bajo la misma enseñanza romana. Fue a un convento, estuvo en una maestría. Después le dan el derecho de compartir el libro de los Salmos y por fin llega la carta a los romanos y se da cuenta, ya que en ese tiempo Roma vendía las famosas indulgencias. ¿Qué es esto? 300 pesos para que salga tu papá del purgatorio, 1000 para que ya tu hija no sufra en el más allá. ¿Cuál mentira del diablo? No existía purgatorio, no existían indulgencias. Lutero se da cuenta, y siendo él un responsable de una capilla, el 31 de octubre de 1517 clava 95 tesis. Oiga, años atrás, 80 años atrás, Juan Hus, Savonarola habían pensado hacerlo, pero no pudieron. Pero hoy estaba llegando el límite, porque Dios iba a sostener su iglesia. Y se logra algo que es sola escritura por Martín Lutero. Solo Cristo, solo gracia, solo por la fe, y solo a Dios sea la gloria. Aleluya. Pero cuando te digan que Lutero era el único y que loco estaba, diles: y entonces, ¿por qué en el mismo tiempo en Ginebra, Suiza, se levanta Ilírico Zwinglio? ¿Por qué en Francia Juan Calvino? ¿Por qué en Holanda Jacobo Armenius? ¿Por qué en Inglaterra Juan Cook? ¿Por qué el inglés William Tyndale traduce el Nuevo Testamento al inglés? ¿Y por qué Juan Bunyan escribe un libro precioso que es El Progreso del Peregrino? Y todo eso despierta la fe. Hermano, Dios estaba preparando
no un contraataque, no es la palabra correcta, sino una demostración de quién es la iglesia. Pero pido que estén de pie si son tan amables. Perdonen que levanto mucho a la iglesia, pero a pesar de oír que estaba haciendo este sacudimiento, ¿cuántos creen que había un Ebenezer en la iglesia, hermanos? Digan Ebenezer todavía. A ver, dígalo despacito, por favor. Así, como hablando. 1, 2, 3. Es que no se puede, ¿verdad? No, despacito, como que Ebenezer. Pues si no estoy afónico. Se dice con ganas. Ebenezer. Iglesia ICAP somos esa iglesia de ayer, del Antiguo Testamento. Perdón, digo de la iglesia antigua. No, en el Antiguo Testamento estaba el pueblo de Israel. De la naciente iglesia, la iglesia antigua, esa es ICAP. Con una tremenda experiencia, llegan hasta el año 1700. Hombres como los que ya mencioné, quédense así de pie, no es problema. Y dice que en Inglaterra nacen de 17 hermanitos, una familia, 2 muchachos de apellido Wesley. Uno se llamaba Juan y el otro Carlos, amén. Pero resulta que tenían una madre excepcional. Y bendigo a Dios por las madres de esta altura y de este calibre espiritual. Se llamó Susana Wesley. No adulo, pero yo tuve una madre semejante. Dios mío. En el culto tenía que estar con los ojos abiertos, porque si me dormía, qué ricos pellizcos. Y tenía que, llegando del culto, me preguntaba de qué se trató el sermón. A manos, ¿cómo que no sé? Y aquí estamos por ello. Susana Wesley crió a Juan y a Carlos, pero resulta que no solo los cría creyendo en Cristo. Hay un fervor en el corazón de estos 2 ministros. Uno se dedica a escribir himnos como Oíd un son en alta esfera, que datan desde el año 1700. Himnos como Cuando volví al hogar, Cristo no me rechazó. Himnos que han pasado a la historia. Pero Carlos Wesley es un gran predicador, y sintiendo el amor se vienen a predicar. Pero fundan un concilio grave, ese es su nombre. Se le llama Wesleyano o Iglesia Metodista. Hermanos, los metodistas son una iglesia histórica. Dije, de origen inglés. Viajaron a los Estados Unidos. Siéntense, yo sé que lo desean. Pero resulta, ¿y por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque exactamente ya había otros. En el año 41 Jonathan Edwards, en 1800 Carlos Spurgeon. Ya no vivían exactamente los hermanos Wesley, pero quedó la iglesia metodista. Y con el deseo misionero habrá 1000 informaciones, hermanos, pero esta que tengo es confirmada de diferentes maneras. Sin vanidad alguna, hermano, pero tengo la información de una manera confiable. Hay libros de Laura Jorquera que ya no existen, y quien los tuvo en su tiempo, esta autora, una biógrafa de carácter eclesiásticamente cristiana, Laura Jorquera, han sido desaparecidos, pero todavía existieron algunos que mis ojos vieron, y ellos daban testimonio que en 1827 la iglesia metodista pisa por primera vez suelo mexicano, trayendo la palabra de Dios al puerto de Veracruz. Alabado sea Dios. Hermanos, hablar de la iglesia metodista es para verles con respeto y jamás criticarles. A nadie debemos hacerlo, pero ellos merecen un reconocimiento por ser de manera histórica y valiente los primeros en pisar el país de México. No fue fácil. Pasaron 46 años hasta 1873 para que llegaran a la Ciudad de México.
16 años después, en 1889, llegaron a Cuernavaca, y el lugar donde está la iglesia metodista todavía en Cuernavaca, vean la parte histórica, data de 1889. En 1890, la iglesia metodista llega a la ciudad de Tlaquiltenango llevando el evangelio. Y es por ello que tenemos la convicción de esta firmeza de traer el evangelio. Hermanos, el pentecostalismo llegó a través de la iglesia Asambleas de Dios y de la iglesia evangélica independiente desde Noruega por Axel Anderson. Pero la iglesia Asambleas de Dios llega en 1905 a México. En 1920 pisa tierras morelenses las Asambleas de Dios con Rubén Arévalo Orozco. En 1920 también se establecen en Tlaquiltenango y en Chinameca. En Chinameca en el año 22 queda Esteban Hernández y Esther Hernández al frente de una iglesia. Después de estar algún tiempo, el enemigo quiso estorbar la fe y parecía que la iglesia desaparecía, pues el pastor que había quedado tuvo un tropiezo en su vida espiritual. Pero había algunos creyentes allí y aledaños también. Fueron a la Ciudad de México, no son divisiones estas, por eso es que crecieron. Y le dicen a la central en México, ¿qué hacemos? Tristemente les responden, lo que puedan, no tenemos pastores. Se regresa el pequeño grupo. En Tecomalco había un hombre llamado Ángel Torres Jalate. Ese hombre había sido un militar, tenía formación, carácter, valores, principios. Y los creyentes le dicen, hermano Ángel, usted diríjanos. Él dijo, no, es que yo no sé nada de eso, yo sé de la milicia. Había sido general de brigadier, era retirado. Pero le dijeron, hermano, haga lo que pueda, pero no queremos quedarnos sin líder. Eran 5 o 6 obritas. Está bien, llamémonos Iglesia Nacional de Jesús. Y queda al frente este varón. Por eso es que en su idea, él dijo, bueno, nos dividiremos por zonas y habrá cuarteles. Pues es que era un militar. Y habrá cuarteles y habrá jefes de zona. Y habrá zona del poniente, zona, los que sabemos de aquellos años así hablaba. Solamente vivió 4 años y fracción y desafortunadamente murió. Se queda otra vez la iglesia sola, la iglesita que se llamaba Nacional de Jesús. Pero ya habían creído otros más, que en Valle de Vázquez, que en Lorenzo Vázquez, que en Higuerón, que aquí, que allá, que en Tenextepango se había crecido, pues la obra es de Dios. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Murió el líder. Y dijeron, hay un recién convertido en Valle de Vázquez, se llamaba Palemón Moreno Rivera, y que quede de líder. Y ahí nace en 1935 el siervo de Dios, Palemón Moreno Rivera. ¿Por qué hablo con tanta confianza y certeza de lo que les estoy diciendo? La abuela materna que tuve, mi bisabuela, perdón, fue metodista en 1890. Mi abuela también. Pero en el 1935 la mujercita que fue mi madre, que se llamó Socorro Barreto, fue testiga de esto que les estoy diciendo. Tenía 15 años de edad, se bautizó inclusive ahí. En 1935 nació la Iglesia Cristiana Universal Apostólica de Jesús, y ahí vivimos muchos de nosotros, y nacimos de ahí, hermanos. Por eso expliqué, la iglesia primitiva, la iglesia prácticamente metodista, la iglesia Asambleas de Dios, la iglesia universal, y de ahí iglesia ICAP, Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostés. Hermanos, pero nunca producto de la división, nunca de la rebelión. Quien esto hiciera es fatalidad. Fue producto del propósito divino del Señor. Hermano, un día en la Iglesia Universal dije, ya decidieron
cambiar un poquito los principios de la doctrina. Y el siervo de Dios, posteriormente conocido como apóstol Crescenciano Roa, junto con los demás siervos, dijeron: apologéticamente conservaremos la doctrina de la iglesia primitiva. Fue así, amados, como un 4 de mayo, si me ayudan, un 4 de mayo, voy a pedir que el coro venga, si no están de la alabanza, no sé dónde estén, pero un 4 de mayo, hermanos, reunidos en el anexo de Zacapalco, Morelos, nos habíamos reunido para decir: ¿qué hacemos? Fuimos despedidos, pero los que parecían despedidos fueron consolados. Los que parecían abandonados o exiliados o sacados, fuimos fortalecidos. Dice el Salmo 46: porque Dios es fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones. Y sabe que, mi hermano, ahí estando, el Señor nos habló y nos dijo: esto no es casualidad, tampoco lo vean con rivalidad. En todo esto hay un propósito de mí, dijo Dios. Y nos dijo: porque nacerá una iglesia y será como un árbol grande, donde muchos vendrán para cobijarse. Estén de pie, por favor. He terminado, aunque tendría 1000 cosas más que testificar y decir, pero ¿sabe qué? Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Cuando nacía ICAP, hermano, alguien dijo: pobres nacientes, se les va a acabar el gozo. Pero resulta que ya pasaron 39 años y aquí está, yo las veo bien gozosos, alabando el nombre del Señor todavía. Amén, hermano. ¿No te sabes ese que dice que Dios que ha sido bueno? No, pero no, ese de Dios ha sido bueno. Otro. No, ese no es otro. Bueno, canten este que dice. Ese. Perdón, me estaba poniendo de acuerdo con el coro, ¿eh? No ensayamos por eso. Hermanos, ICAP ha tenido muchas amenazas. Recuerdo que hace años, cuando ICAP nacía, mandaron unos anónimos a la casa de ustedes y decían ahí los anónimos: pobrecitos, ilusos chamacos, porque nos veían jóvenes. Por aquí en el área 5 había un hermano que se apellida Mena, por ahí, creo tenía sus 13 añotes, algo así, 14, no sé. Dicen: pobres ilusos, chamaquitos, va a ser la iglesia de la kindergarten. Se reían de nosotros. Pero hoy podemos decir, hermanos, Ebenezer, han pasado 39 años y hasta aquí nos ha ayudado Jehová, y seguiremos adelante porque Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos le alaban en grande manera? Vamos a cantar con el coro, por favor. Sí, Padre, gracias. Mi existir en tus manos está, desde el momento en que despierto hasta el anochecer. Oh, papá, gracias. ICAP persevera. Vamos a estar hasta el día de tu venida, papá. Como padre y como amigo fiel.
por favor. Los años que lleves en el Evangelio en Cristo, Dios te ha fallado, hermano. Dios te ha dejado, iglesia. Pastores, ¿cuántas veces hemos ido al altar? Señor, te necesito. Ahí hemos encontrado respuesta. Le voy a pedir que diga otra vez Ebenezer, pero lo diga con toda su alma mientras el coro canta otra vez. Dios, tú me has sido fiel. Este mismo coro va a levantar su mano, por favor, y diga 1000 veces Ebenezer mientras el coro canta. Y dígale: porque tú has sido bueno conmigo. Gracias por 39 años, Señor. Levante su mano, levante su mano. Dígale: gracias, gracias, Señor, gracias. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido con mi ser cantaré, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido con mi ser cantaré, yo cantaré de la bondad de Dale gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por 39 años de vida. Gracias por 39 aniversario. Hemos probado tantas bendiciones. Hemos probado la mano del Altísimo con la iglesia. Oh, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Señor. Tú has sido fiel, Señor. 39 años de victoria. 39 años de victoria. Amén. Gracias, gracias, gracias a Dios. Sea la honra y la gloria para Dios. Amados, ahora esperamos serle fieles al Señor. Feliz aniversario. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos.